Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que corresponden a lo que sería la puerta estrecha. Y en este caso vamos a hablar de la condenación. ¿Por qué de la puerta estrecha? ¿Qué tiene que ver la puerta estrecha con la condenación? Porque la puerta estrecha no es más que seguir el amor. La puerta estrecha es cumplir con el mandamiento de amor que nos dio Jesucristo. La condenación, cuando nosotros condenamos a las personas, nosotros estamos incumpliendo este mandamiento. Nosotros estamos haciéndonos contrarios a Cristo. Estamos ejecutando acciones de anticristo, es decir, contrario a Cristo, contrario a su enseñanza, contrario a su mandato, cada vez que nosotros condenamos a los demás. Todos nosotros hemos caído en esta trampa una y otra vez y seguimos cayendo en esta trampa de condenar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es algo que está lamentablemente en nuestra naturaleza caída, en la carne. Es parte de lo que es ser pecador. De hecho, es una parte fundamental de lo que es ser pecador. El condenar a los demás. Es uno de los pecados que es más proliferante y que da a luz muchos otros pecados. Ese condenar a los demás. Y claro, es fundamental porque violenta la ley del amor, que es todo aquello, la ley del amor es todo aquello que es contrario al pecado. Y todo lo que es contrario al amor es aquello que viola la ley, por lo tanto que es pecado. Todo lo que es pecado es aquello que es contrario al amor. La condenación es contrario al amor. ¿Y qué es la condenación? La condenación es cuando un ser humano, en este caso hablando de la condenación de parte de los seres humanos, es cuando nosotros como individuos queremos que una persona que ha cometido, sea un delito, sea una falta contra una o más personas, pague por aquello que ha hecho. Cuando nosotros queremos que una persona pague porque ha hecho algo que consideramos está mal contra una persona o contra varias personas, estamos queriendo que esa persona sea condenada y le estamos condenando. Cuando nosotros hacemos que una persona pague un precio, ojo por ojo, diente por diente, por algo que ha hecho contra otra persona, entonces en ese momento nosotros estamos ejecutando una condena sobre esta persona. Cuando nosotros en nuestro corazón deseamos que una persona pague por algo malo que hizo contra otra persona o grupo de personas, en nuestro corazón nosotros estamos pecando porque estamos en nuestro corazón condenando a esa persona o a ese grupo de personas que consideramos. Y es algo que lamentablemente solemos hacer mucho. Es un pecado demasiado recurrente, es algo que ni siquiera nos damos cuenta y lo estamos cometiendo. Sí es pecado, porque es contrario a al mandamiento de Jesús. El pecado no está en no cumplir, por ejemplo, como hemos explicado, la ley de los judíos o la ley de los hombres. El pecado está en no cumplir el mandamiento de Jesús. El mandamiento de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El mandamiento de Jesús implica, por tanto, y de su misma palabra lo vemos, el no condenar y el no juzgar a los demás. Cada vez que condenamos a alguien, cada vez que decimos esa persona debe de ir a la cárcel, cada vez que decimos esa persona debe de hacérsele esto o aquello por aquello que hizo, estamos exactamente contradiciendo a Jesús. Estamos actuando como el anticristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo contrarios a Cristo, porque Cristo nos dijo claramente, no condenes, no juzgues. Nos está diciéndolo a nosotros. No juzguemos, que no condenemos. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo porque es algo que nosotros solemos hacer, de hecho. Por eso nos lo dice y nos lo recalca, para que salgamos de ese sistema y abramos los ojos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya que esto es algo que tan recurrentemente hacemos, lo hacemos en el corazón, lo hacemos en hecho, lo hacemos de palabra. Y como sociedad, incluso como sociedad, lo llevamos a cabo en la práctica. Debemos de hacernos conscientes de ello. Jesús nos está haciendo conscientes con sus palabras de que estamos cometiendo este grave error constantemente. Y siendo conscientes de ellos, entonces buscar por Dios y a través de su Espíritu que nos dirija y hacer ese pequeño esfuerzo de dar el primer paso, ¿verdad? De pedirle al Señor que nos dirija a abandonar este sistema de condenación. El sistema del mundo, el sistema al que nosotros estamos acostumbrados, es un sistema de condenación que es contrario a Cristo. Porque el sistema de Cristo es el sistema del perdón, de la misericordia, de la paz y del amor.
Jesús nos habla de un perdón completo sin condiciones, que es completamente contrario y opuesto a una condenación, a un querer que las personas, buscar que las personas paguen por los pecados, por los delitos, por las faltas que han cometido unos contra otros. Los discípulos de Jesús también nos lo dicen. Pablo dice, ¿por qué no soportáis el agravio? Cuando dicen, no, ¿por qué no soportáis el agravio? Lo que están diciendo es, ¿por qué no te quedas tranquilo y soportas que te hayan agraviado en lugar de buscar una retribución, una venganza, en lugar de llevar a las personas, a tu hermano a los tribunales? ¿Por qué no se busca aquí dentro de la iglesia, lo que está diciendo Pablo, una reconciliación? No es que Pablo está diciendo en este caso de que vamos a reunirnos primero en la iglesia para condenar, sino para que se reconcilie el que le hizo mal al otro con el que fue agraviado. Porque esa es la ley del amor. También implica reconciliar, buscar reconciliar a las personas. Esa es también parte de la ley del amor y es parte de esta puerta estrecha de la que habló Jesús. Entonces, ese sería el llamamiento y ese sería el mensaje de este pequeño video. A que no condenemos, aprendamos a no condenar, y si lo hacemos, que nos demos cuenta de ello para irnos corrigiendo. No te voy a decir que mañana vas a despertar y ya no vas a condenar a la persona, porque en mi caso no ha pasado. Yo a veces estoy mirando una noticia simplemente en la televisión o a veces estoy en mi vida cotidiana y suelo juzgar y suelo condenar. Pero como ya tengo esta información de Jesús, cada vez te puedo decir que lo hago menos que como yo lo hacía antes. Me refiero a mí personalmente. Y que cuando lo hago puedo ir a la reflexión y cambiar mi mentalidad porque lo sigo haciendo, sigo cayendo en la trampa. Porque es algo que el pecado está, como decimos, en la carne. Sigo cayendo en esta trampa de condenación. Sí, cuando condenamos a los demás, en ello hemos pecado. Pero tenemos para con el Padre abogado. Tenemos a Jesús que aun cuando cometemos este pecado, nosotros vamos a Él y Él ya nos perdonó por ese pecado, incluso de condenar. Solamente tenemos que simplemente aceptar que hemos pecado, ir a Él y Él nos limpia de todo pecado, incluyendo este, que es la madre o el padre de muchos otros pecados que se cometen en la vida. Hay personas que cometen homicidio porque no perdonaron. Hay personas que odian al otro porque no perdonaron, justamente porque le prefirieron condenar. Las guerras tienen mucho que ver con la condenación y la guerra lleva a las muertes. Y las guerras no solamente son las guerras entre los países, se dan entre las familias, se dan entre los individuos, se dan estas retaliaciones de uno con los otros. Y son un sinnúmero de pecados que vienen simplemente por la condenación. Porque tú hiciste esto, pues tú verás ahora. Eso es una condenación. Y es lo que Jesús nos dice, que huyamos de ello, que lo echamos a un lado y que pasemos a la ley de la misericordia, el amor, al mandamiento de Jesús, que no es una ley gravosa, no es un mandamiento gravoso, sino que es un mandamiento hermoso, precioso, que todos queremos llevar, cuanto más mejor. Dios le bendiga mucho, nos vemos en un siguiente video, si Dios lo permite. Chao.